¿de qué murió Jesús? Bueno, nosotros quizás por tradición o por la propia Biblia rápidamente nos viene a la mente la crucifixión. Ahora, ¿de qué moría un crucificado? ¿Sí? ¿Qué contexto nos da la Biblia para esto? Para hacer un análisis forense se necesita un cuerpo. Y en este caso hay un problema, no tenemos el cuerpo porque quien murió resucitó. Pero sí tenemos algunas evidencias. Tenemos a un Jesús con 33 años aproximadamente, con una fuerza física y que sabía que iba a morir. Y la muerte de cruz no empieza en ese momento, sino que comienza ya anteriormente. O sea, antes de la muerte de cruz hay todo un contexto psicológico, emocional que vive Jesús para enfrentarse a esta realidad, ¿no? Cicerón decía que la crucifixión era la pena capital suprema, la más dolorosa, espantosa y repugnante. ¿Sí? Ese es un poco el contexto acerca de la muerte de Jesús. Y encontramos allí a Jesús en el Getsemaní. Allí ya empieza esta tragedia. Antes ya había sido traicionado. Imagínense ser traicionado por alguien que amás, por tus discípulos, ¿sí? Así que Jesús ya empieza siendo traicionado por sus amigos. Ahora se encuentra en el Getsemaní, les dice: por favor, estoy triste, necesito que se queden orando conmigo. Y los discípulos, ¿qué pasa? Se quedan dormidos. Así que lo encontramos a Jesús preocupado porque sabía que iba a morir. Imagínense ustedes que les digan: mañana morís, y de una manera violenta. ¿Cómo te sentirías de hoy hasta mañana? ¿Dirías, bueno, voy a hacer la vida, voy a disfrutar, son los últimos momentos? O aunque intentes disfrutar, tenés la angustia de que vas a morir. Bueno, Jesús sabía que ya estaba destinada su muerte, que pronto no solo iba a morir, sino que iba a sufrir, porque Él ya conoce la mentalidad humana y la crueldad. Sabía lo que le esperaba. Por eso Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Acompáñenme, les dice. Qué importante a veces la compañía social de nuestros amigos, de nuestra familia en momentos difíciles. Bueno, Jesús necesitaba 100% humano, o sea, siente lo mismo que nosotros, necesitaba la compañía y sus discípulos se quedan dormidos. Así que dice Lucas, el médico, en Lucas 22:44, dice: lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en esto nos podemos acercar a entender qué es lo que les estaba sucediendo a Jesús. ¿Sí? En la medicina, el tema de sudar sangre tiene que ver con la hematidrosis, ¿sí? Entendemos que podría haber llegado a ser esto. ¿Y cuándo se da los casos de hematidrosis, de personas que transpiran, que sudan sangre? Bueno, cuando hay un estrés brutal. Los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas estallan y la sangre se mezcla con el sudor y salen por los poros. Tenemos casos hasta el día de hoy de casos de hematidrosis. ¿Podría haber sido eso? Posiblemente, posiblemente. Así que ya lo encontramos a Jesús muy angustiado, solo y encima sabiendo que estaba destinado a una muerte sufrida. No es lindo pasar por momentos de estrés y ansiedad, ¿no? Nos sube el calor, se nos mueve algo adentro en el estómago, empezamos a imaginarnos escenarios fatales, ¿no? A mí me pasó, no sé si a ustedes no les pasó, buenísimo, después me cuentan, ¿no? Pero nos pasa, el estrés es algo que es bastante cotidiano en nuestra sociedad. Bueno, Jesús sentía eso, estaba angustiado. Así que continúa esta tortura, ¿no? Como les decía recién,
ahí Cicerón hablaba acerca de lo que era la muerte de cruz, ¿no? Algo doloroso, espantoso y repugnante. Así que Jesús ahora se tenía que enfrentar a algo durísimo, que es la flagelación, ¿sí? Nosotros tenemos algunas evidencias arqueológicas que se han encontrado acerca de personas que murieron en la cruz en el siglo I por romanos, ¿sí? Se encontró hace ya varios años esta evidencia arqueológica que nos ayudó mucho a comprender un poco más acerca de la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la historia no nos habla tanto de la cruz, si bien tenemos algo de evidencia, pero no nos habla tanto de la cruz porque era algo muy común. Sí, era algo muy cotidiano ver gente colgada en una cruz. Vos ibas caminando, ibas a comprar algo con la bolsita del supermercado y te encontrabas crucificados en el camino como adorno, ¿no? Era muy común, miles y miles y miles morían en la cruz. Y era tan repugnante y tan común que no hay tanta evidencia, pero sí la suficiente como para saber que existió y saber los métodos de tortura romana. ¿Sí? Así que antes de la cruz comienza la flagelación romana, que esto es algo terrible. Tenemos evidencia histórica. Eusebio de Cesarea dice que acerca de la flagelación lo siguiente: estaban estupefactos todos los presentes al verlo en parte despedazados por los azotes hasta las venas y arterias interiores, de tal modo que quedaron patentes a la mirada los órganos del cuerpo, totalmente escondidos, y las mismas entrañas. O sea que la flagelación, con el flagelum que ustedes ven allí en la pantalla, no era un látigo de cuero, ¿no? Que igual duele, ¿no? Yo no quisiera pasar por eso, pero era peor que un látigo de cuero, ¿sí? Allí el flagelum romano, en sus extremos tenía unas bolas que eran de acero, y esas bolas tenían ganchos, ¿sí? Que cuando golpeaban la espalda, las diferentes partes del cuerpo del flagelado, enganchaban y arrancaban la piel. Tanto que, como dice Eusebio de Cesarea, a veces se llegaban a ver los órganos. No sé cuántos aquí han visto la película La Pasión de Cristo. Bueno, es peor que La Pasión de Cristo lo que sucedía con los romanos y la flagelación. Generalmente los latigazos eran 39, pero dependía la borrachera del soldado romano o el enojo, cómo se había levantado ese día, ¿no? Y en general, quien era flagelado moría en ese proceso, ¿sí? No resistía a la flagelación porque era terriblemente brutal. Bueno, ahí entendemos también que Jesús sería una persona físicamente fuerte porque soportó la flagelación. Y cuando no moría flagelado, te hacían dar una vuelta por el pueblo, que es lo que sucede con Jesús, ¿no? Que lo llevan hasta la calavera. Pero Jesús ya se encuentra en una situación muy desgastante física y emocionalmente. Él ya venía del estrés, de que sabía que iba a morir, de la soledad que lo dejaron sus discípulos, de la angustia que tenía, tanto que su piel, con esto que sudaba sangre, seguramente estaba su piel mucho más frágil, o sea que la flagelación habrá sido más dura todavía. Cargaba con todo esto, y no solo eso, sino que en el camino al Gólgota, sus amigos, los que lo seguían, discípulos tal vez, no de primera línea, pero otros seguidores de Jesús, se le pusieron en contra, lo escupían, lo pateaban, cuando caía le golpeaban la cabeza, lo insultaban. ¿Cómo te sentirías si te escupen la cara? Ya con eso es terrible, ¿no? Es totalmente desagradable. Muy probablemente también este proceso lo hacían desnudos, no como en las películas que se les tapa, ¿no? Sus partes íntimas. O sea, humanamente es algo terrible
la muerte de cruz. Es algo totalmente desagradable. Mateo 27, del 28 al 30 dice: lo desnudaron, pusieron en su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Así que en este camino llega hasta la cruz, sobrevive a la cruz. Caminó con sus últimas fuerzas, tanto así que tenía especies de desmayos, shock hipovolémicos, que es cuando están deshidratadas, mareado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentando bombear la poca sangre que queda, que ya habías perdido demasiado con la flagelación y con el sufrimiento. Así se encontraba Jesús. Ya no le daba el físico para sostener un madero. Por eso necesitó ayuda. Y llega como puede, con sus últimas energías, a la cruz. Marcos 15, 25 dice: era la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Hoy les comentaba un poquito que tenemos algunos hallazgos arqueológicos que nos dan luz acerca de las crucifixiones romanas, ¿no? En 1968 en Jerusalén se encuentra un hueso de un hombre crucificado en el siglo I y nos confirma la técnica. Los clavos medían aproximadamente unos 12 centímetros de largo, ¿sí? Así que eran grandes, ¿sí? Y se clavaba en las muñecas. Por lo menos esa evidencia arqueológica que tenemos se clavaba en las muñecas. Muchas veces creemos que era en las manos, pero la muerte de cruz tenía la intención de que sea una muerte muy sufrida y larga. Entonces muchos de los que morían en la cruz a veces hasta se los comían los animales también. Lo ideal es que la persona pase horas, días también colgado en el madero. Entonces no tenía sentido clavarlo en la palma de la mano porque el propio peso del cuerpo iría rasgando y la persona caería de la cruz. Es muy probable que haya sido en esta zona, según lo que se encontró en 1968. ¿Para qué? Para trabar al crucificado y que no caiga de la cruz, que dure mucho tiempo crucificado. Séneca, que vivió entre el 4 y el 65 después de Cristo, muy cercano, dice que muchas veces los soldados romanos clavaban en la cruz sus genitales, los genitales de las personas que eran crucificadas. O sea que quien moría en la cruz, como les dije hoy también, moría desnudo. Cada vez peor, ¿no? La imagen. Cada vez más angustiante. A veces por los dibujos, las películas, nos imaginamos, bueno, algo más estructurado, ¿no? Pero esto fue terrible. ¿Y de qué moría entonces, al final de cuentas, alguien que pasaba por la cruz? En general morían asfixiados. Ustedes dicen, ¿cómo asfixiados? Sí, la incomodidad de la crucifixión hacía que se vuelva muy difícil respirar. Imagínense hacer fuerza cada vez que tenían que respirar, tenían que hacer fuerza con sus propios clavos en las heridas de los pies y de las manos. La mayoría morían asfixiados. Cada respiración era un grito de dolor. Y cuando ya no tenías fuerzas para empujarte, tus pulmones se llenaban de dióxido de carbono y lentamente te asfixiabas.
Ya se hacía de noche, venía el Shabbat, los judíos políticamente presionan a los romanos, no pueden estar muertos, ya viene el Shabbat. Así que vienen los romanos, sádicos, y dicen, bueno, a diferencia de las demás crucifixiones, necesitamos que mueran rápido. Y la crucifixión no es para esto. Así que es que lo que hacen con una masa, a los que estaban crucificados junto a Jesús, les rompen las piernas, las rodillas. ¿Para qué? Para que ya no puedan hacer fuerza para respirar y se mueran más rápido. Y cuando llegan a Jesús, Jesús ya había muerto. No tenían para escuchar ahí el corazón, estaba muy alto también. Entonces dicen, bueno, le clavamos una lanza a ver si está vivo, a ver si reacciona. ¿Y qué cae del corazón o del pecho de Jesús? Cae agua y sangre, ¿no? También no sabemos 100% o a ciencia cierta qué es lo que significaba esta sangre y agua, ¿no? Pero la conmoción hipovolémica debe haber causado que el ritmo cardíaco acelerado, sostenido, habrá contribuido a un paro cardíaco, ¿sí? Entonces se junta la acumulación del fluido en la membrana, en el corazón, ¿sí? Que se llama efusión pericárdica, y en los pulmones la efusión pleural. Así que posiblemente haya sido ese líquido acumulado por lo que le costaba, por el esfuerzo de intentar respirar y no morir. Elena G. de White habla un poquito más y dice que Jesús se le partió el corazón. No sabemos si es figuradamente o fue así, ¿no? Por causa de los pecados, por la angustia de llevar los pecados de nosotros, de ser abandonado en ese momento como hombre, de pasar tanta agonía y vergüenza. Su corazón se partió. Y Jesús, sabiendo que ya se estaba yendo, se le iba la vida, dijo, consumado es. O sea, cumplí mi misión. Ahora, ¿de qué me sirve a mí contarles todo esto? Las personas que fuman, en las cajitas de cigarrillos les aparece, ¿no? Que fumar te mata, que fumar es terrible, que fumar esto, lo otro, con imágenes y todo, y siguen fumando. El que toma también sabe. Nosotros ahora vemos a la muerte de cruz y teóricamente lo sabemos. Ahora, ¿de qué me sirve conocer el sufrimiento de Jesús en la cruz para mí? ¿Para conocer la teoría? ¿Para creernos que somos acá médicos forenses? ¿De qué me sirve a mí conocer esto si esto no me transforma? ¿De qué me sirve conocer las heridas de Jesús si no acepto esa libertad que nos es entregada gratuitamente? ¿De qué me sirve la muerte de Jesús si todavía ese hábito me sigue teniendo esclavo, siendo que Jesús me ofrece libertad? ¿De qué me sirve la muerte de Jesús si en privado me odio a mí mismo, no me acepto? ¿De qué me sirve la muerte de Jesús si no me llama a transformar mi vida? Hoy la autopsia no es para Jesús, si bien ya la hicimos, sino que la autopsia hoy es para nosotros. ¿Qué parte de nosotros está muriendo? ¿Qué parte de nosotros a causa del pecado se muere? Nuestra libertad, nuestro tiempo, nuestra fuerza de voluntad, nuestra salud mental.
¿Qué no le estamos entregando a Jesús? Él ya pagó la cuenta en la mesa forense. El expediente dice, consumado es, la deuda está saldada. No tienes que salir de aquí trayendo lo mismo que trajiste. Si el Rey del Universo rompió su corazón para sanar el tuyo, lo mínimo que puedes hacer hoy es entregarle tu corazón, aunque esté en pedazos, pero entregárselo. Entregar tu vida a Él. Deja ese mal hábito, deja esa adicción, corta esa relación que te destruye. No lo hagas por miedo al castigo, háganlo por alguien que ya sufrió todo por nosotros. Por eso, hoy Jesús te dice con los ojos vidriosos, con los ojos de amor, mas yo fui herido por sus rebeliones, molido por sus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre mí, y por mi llaga fueron ustedes curados. Es mi deseo, querida familia, que el Espíritu Santo realmente transforme nuestras vidas, que el gran sacrificio de Jesús realmente modifique nuestro caminar. Que Dios nos bendiga y que hoy sea restaurado nuestros corazones. Amén y amén.